Bien, pues vamos a adentrarnos un poco a esta enfermedad que si llega a padecer, no sé en qué porcentaje de la población, no tengo ese dato, pero vamos primero con este documento y luego entramos con la geriatra que está con nosotros, la doctora Gisela Escobar. Vamos con Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales. Las conexiones de las células cerebrales y las propias células se degeneran y mueren, lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes. Los síntomas principales son la pérdida de memoria y la confusión. No hay cura, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con Alzheimer? Si usted nota cualquiera de ellas, consulte a un médico. Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Dificultad para planificar o resolver problemas. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa o en el trabajo o en su tiempo libre. Desorientación de tiempo o lugar. ¿A qué edad empieza el Alzheimer? La mayoría de las personas con Alzheimer de inicio temprano se desarrollan síntomas de la enfermedad cuando tienen entre 30 y 60 años. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con Alzheimer? En promedio, una persona con Alzheimer vive de 4 a 8 años después del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años dependiendo de otros factores. Los cambios en el cerebro relacionados con el Alzheimer comienzan antes de que aparezcan los signos de la enfermedad. ¿Pero quién hereda el Alzheimer? Las personas con padre, madre, hermano o hermana con Alzheimer tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad. El riesgo aumenta si más de un familiar tiene la enfermedad. Cuando las enfermedades tienden a suceder a familias, los factores hereditarios o ambientales, o ambos, pueden ser importantes. Cuidemos nuestra vida. Bien, pues ahí tiene usted, esto es un poco de lo que investigamos, pero ahora hablamos con alguien que tiene toda la experiencia en este rubro, la geriatra. Doctora, le agradezco mucho, Gisela Escobar, gracias por estar con nosotros. ¿Escobar qué? Escobar. ¿Escobar? Así es. Doblemente Escobar. Exacto. Gisela, tendemos a comparar a veces que los cuidados de una persona adulta mayor deben ser o son similares a los de un bebé, que cosa que me decía usted antes de entrar al aire no es del todo cierta, no es del todo atinada. ¿Por qué? Exacto, así es. Sí se tiende mucho a pensar que son cuidados similares porque pues muchos adultos mayores ya con demencia tienden a perder control de esfínteres, a requerir cuidados y mucha dependencia por parte de los familiares, incluso para la alimentación, para el baño, para el vestido. Sin embargo, no hay que olvidar que finalmente son personas, son adultos que tienen pues una historia de vida, experiencia, conocimientos y demás, que sufren y tienen bastante conciencia sobre la enfermedad. Se dan cuenta. Ajá. Exacto. Se dan cuenta de lo que está pasando. Se dan cuenta y lo sufren igual que el familiar. Se dan cuenta del abandono. Así es. ¿No? Por ejemplo, se dan cuenta de los sinsabores de la vida que a veces te da el que te vas quedando solo por la edad y te sientes como una especie de mueble, ¿no? De alguna forma, sí. Tienen la percepción pues de las deficiencias, de las enfermedades que van avanzando y de todo lo que esto les va generando, que es principalmente dependencia. Ya. Ahora, ¿qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que prácticamente, para que lo entendamos un poco más, significa que el cerebro va teniendo cambios donde las neuronas disminuyen, se degeneran, van cambiando, van disminuyendo en su número y tienen otras alteraciones a nivel microscópico y a nivel molecular. Todo esto genera cambios a nivel de la persona en su vida, principalmente en la memoria. Ese es el principal síntoma que podemos identificar, o de los que se desarrollan de forma inicial en la enfermedad de Alzheimer.
Entonces, pérdida en la memoria. ¿Se puede determinar que esta enfermedad puede avanzar a partir de cierta edad? ¿Y qué edad? Sí. Hay pacientes que pueden tener un inicio temprano, que sería antes de los 60 o 65 años. Sin embargo, la prevalencia va a ser mayor después de los 65, con un pico más elevado a partir de los 80 años. Ajá, entonces, la edad es un factor de riesgo. Ajá. Mientras haya mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. No tenemos que espantarnos porque de repente aquí en producción se nos olvidan las cosas. No. ¿No? No, realmente hay algo que llamamos olvidos benignos, que son, por ejemplo, eso de, entré y no sé dónde dejé las llaves, ¿no? Sí. Son cosas que pueden ser normales, sin embargo, pues sí, hay que tener bastante vigilancia cuando estas cosas comienzan a ser diferentes. Ajá, porque sería demasiado temprano en tu caso, mi estimado. Demasiado temprana edad. Bueno, ya oíste que la doctora dijo, para que no me vengas con que dijo que después de los 60, ¿no? 60, 65. 65, 65 años. Ahora, ¿cómo prevenir esta enfermedad? ¿Cómo hacer para estar sanos o evitar padecerla, doctora? Bueno, hay medidas o reglas básicas para poder prevenirlo, principalmente el control de las enfermedades. Si son pacientes, por ejemplo, diabéticos o hipertensos, el control de estas enfermedades pues nos ayuda a prevenir de alguna forma. El estilo de vida saludable, por ejemplo, la alimentación adecuada, balanceada, actividad física de forma regular, que no tengamos deficiencias nutricionales, por ejemplo, de vitamina C, vitamina E, que tengamos un sueño adecuado, un descanso adecuado y principalmente, igual no olvidar, mantener un peso adecuado. La obesidad, el sobrepeso se relacionan como factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer y en general para demencias. Hay un medicamento que es muy comercial, que publicitan mucho para la memoria, el famoso Sucrol. ¿Qué opina? Ajá. ¿Qué opina de esto? Mire, medicamentos hay muchísimos, vitamina, sin embargo, ¿no? o suplementos que se recomiendan, suplementos alimenticios también. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado aceptar que alguno modifique como tal la enfermedad. No solamente Alzheimer, cualquier tipo de demencia. En el caso del Alzheimer, pues no se ha identificado alguno que retroceda la enfermedad, que la frene o que evite la evolución. Ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema que debemos de tomar muy en cuenta, que si sabes que tienes Alzheimer, no va a haber, hasta este momento no va a haber vuelta atrás. Así es progresivo. Así es. Entonces, estos medicamentos pudieran a lo mejor en su momento ayudar un poco a los síntomas, principalmente ya tratamiento farmacológico. Los suplementos alimenticios, de hecho, ni siquiera están recomendados como tratamiento de forma habitual. Sin embargo, le decía, los medicamentos pues no van a retrasar la enfermedad. Ahora, ¿cómo trata usted a una persona con este padecimiento? Ahí en su consultorio, seguramente debe de haber personas que se resisten a saber que tienen esta enfermedad, ¿no? Claro. No es sencillo, no ha de ser sencillo. Efectivamente, o sea, en los inicios de la enfermedad, en una etapa temprana o de una demencia leve, el paciente tiene toda la capacidad de darse cuenta de que algo está cambiando, de que la memoria está ahí teniendo dificultades, que hay alteraciones en su persona y pues es muy consciente de esto. Entonces, al principio sí hay otros trastornos que se acompañan como son depresión y ansiedad. El paciente se deprime porque se da cuenta de este deterioro que inicia en su vida. Se empiezan a aislar, les cuesta mucho y mucho más a los familiares. Para los familiares es catastrófico también. Ahí va mi siguiente pregunta justamente. ¿Qué tenemos que hacer los familiares que sabemos que tenemos en casa a una persona con Alzheimer? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Cómo debemos ser nosotros en cuanto a la empatía?
Pues mire, los cuidados van a ir cambiando respecto a la etapa de la enfermedad. Cuando es una etapa temprana, el paciente todavía tiene la capacidad de ser independiente, bañarse, cambiarse, comer por sí mismo. Sí. Ajá. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad, tienen dificultad para estas tareas que son básicas o simples de la vida diaria. Los familiares, pues en un principio y durante toda la enfermedad deberían, que sería lo ideal, pues apoyar al paciente principalmente con comprensión, con respeto. ¿Cuántas etapas son? 3 etapas. Y puede haber una etapa preclínica que es asintomática. Correcto. ¿La segunda etapa cómo es? Es una etapa donde ya tienen los pacientes dificultad para su cuidado. Ajá. Entonces tienen una dependencia parcial o leve respecto a sus necesidades básicas. Ya tienen dificultades para... ¿Ir al baño? ¿Para ir al baño? Todavía no, esa ya sería en la última etapa. Pero en la segunda etapa sí ya tienen dificultad con el cuidado, ya tienen alguna dependencia. Tienen también dificultad para reconocer familiares, dificultad para recordar nombres, para poder hacer tareas que antes eran tareas cotidianas, pues Ajá. también empiezan con dificultad, no pueden manejar ya dinero Ya. y hacer otro tipo de actividades ¿Y la complejas. etapa 3? La etapa 3 es una enfermedad donde ya hay una demencia severa. Aquí el paciente pierde incluso la capacidad de hablar. La forma en la que se comunican muchas veces ya nada más son por quejidos, monosílabos, ya no tienen un lenguaje, pierden la capacidad de la continencia de los esfínteres. Entonces viene la incontinencia urinaria, fecal, el uso del pañal. Incluso pues ya en los últimos estadios hay dificultad para la alimentación. Ajá, el paciente ya no puede deglutir. De la etapa 1 a la etapa 3, ¿cuánto tiempo pasa, prox? En promedio, entre 4, 9 hasta 12 años podría ser lo máximo. Eso es en promedio. Ajá. Hay pacientes que tienen enfermedades rápidas, que pueden ser en 5 años y que evolucionan por estos 3 estadios en 5 años. Caray. Así es. Entonces, es una enfermedad que no tiene cura hasta este momento, que cuando inicia no hay para atrás y que la recomendación que usted hace como geriatra es cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro peso. Ujú. ¿Qué otra cosa? El control de las enfermedades, diabetes, hipertensión, disminuir el alcohol o que sea un consumo no Excesivo. excesivo, así es. Disminución o evitar el tabaquismo también. Va de la El mano. alcohol, ¿por qué? Porque a nivel en general de todo el cuerpo llega a ocasionar alteraciones y también a nivel cerebral. Todas estas sustancias tóxicas para el organismo también son para el cerebro. Entonces, si haya algún cambio previo a que se inicie la enfermedad, pues la exposición a múltiples sustancias acelera esto, Pues acelera la degeneración. los cataríes entonces difícilmente tendrán Alzheimer, no toman alcohol. Bueno, le agradezco mucho, doctora Gisela Escobar. La encontramos a usted en el Instituto Mexicano de Seguro Social, tengo entendido, Así es. y en forma particular, ¿no? No, Sí. por el momento. Sí, ¿también dónde? Sí, también nos encontramos ahorita en los consultorios Hidalgo, aquí en la Colonia Centro, en Tulancingo. Aquí adelantito, Así es. sobre la misma calle de Hidalgo. Sí, Correcto, antes de llegar a la calzada, sí, Hidalgo 317. 317. Muchas gracias, Gisela. Muchas Gisela, gracias a ustedes por invitarme. Sí, Gisela. Pensé que te había cambiado el nombre. Gracias. Y pues hay que tomar en cuenta estas enfermedades y la prevención creo que sería nuestra única salida. Vamos a hacer una pausa, regresamos, no tardamos.